Muy buenos días, muy buenos días. Estamos en un programa muy especial de Museo Dialoga con un gran invitado, que es el doctor Carlos Sandoval García, que nos honra mucho hoy con su participación en el programa. Con don Carlos podemos hablar de una gran cantidad de temas, ¿verdad? Recordemos que es uno de los principales expertos en estudios sobre migración nicaragüense, por ejemplo, así como otros fenómenos de la realidad social y cultural en Costa Rica. Hoy estaremos con él conversando sobre un tema que nos apasiona a muchos, que no siempre es objeto de estudio en la academia, que es el fútbol y sus efectos sociales y culturales en la Costa Rica de hoy. Hoy conversaremos justamente con don Carlos a propósito de ello, ¿verdad? Y bueno, tal vez antes de iniciar, yo quisiera hacer una breve semblanza de la trayectoria de don Carlos Sandoval. Decir, por ejemplo, que es doctor en estudios culturales por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, el año 2000. Tenía anteriormente una maestría en comunicación del Instituto Tecnológico en Estudios Superiores de Occidente, México. También es graduado en bachiller y licenciatura en comunicación de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ha dado una gran cantidad de cursos en esa universidad, así como también tiene una importante experiencia en materia de investigación y un buen número de publicaciones, ¿verdad? Entre ellas podemos mencionar algunas, ¿verdad? Por ejemplo, Centroamérica desgarrada, demandas, expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas, puentes, no muros, contribuciones para una política progresista de migraciones, etcétera, ¿verdad? Don Carlos es una persona con una enorme trayectoria académica y bueno, ha escrito también sobre fútbol y justamente, repito, eso es el tema que nos convoca hoy. Don Carlos, sea bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Museo Dialoga por decirlo así, tomarse en serio el fútbol, ¿verdad? Es muy importante que a veces pasa como en un segundo plano de la actividad universitaria o de la reflexión universitaria, aunque en la vida cotidiana el fútbol tiene una enorme trascendencia, ¿verdad? Estamos a unos meses del Mundial de Fútbol Masculino Mayor en Qatar, y sin duda, conforme se acerque la fecha, pues buena parte de la sociedad costarricense va a estar muy atenta a lo que pase en el Mundial. Bueno, yo quisiera también saludar a mi amigo, colega José Sor. José, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por el espacio y una gran y cordial bienvenida a don Carlos, que es una figura muy conocida en el ámbito nacional y genial hablar de fútbol. Hoy indicar que además de lo especial que es hablar de fútbol, estamos inaugurando, digamos, este espacio conjunto de Museo Dialoga en conjunto con Onda UNED. Así que estamos llegando en un espacio, en una interacción, en un esfuerzo entre Universidad Nacional y Universidad Estatal a distancia, lo cual también nos tiene bastante contentos y además hablar con don Carlos, pues es genial. Y vamos a empezar la conversación justamente con esto que Carlos coloca en la mesa de la mirada de las ciencias sociales en un tema como fútbol, ¿verdad? Que uno a veces siente que hay, digamos, cierto desdén, miradas, digamos que, bueno, se hablan, usted lo utiliza, don Carlos, en su libro, ¿verdad? Que algunos académicos hablan de opio de las masas, ¿verdad? Del fútbol visto con cierto menosprecio, si se quiere, el análisis del fútbol y demás, ¿verdad? Y este espacio de hoy nos va a servir para reflexionar de muchas otras cosas. Creo que el fútbol da pie para hablar de muchos elementos de la vida social. Y empecemos por ahí, porque el fútbol tiene un carácter especial, es un deporte globalizado, quizá el más importante de todos los deportes, y comparado con artes, comparado con elementos, manifestaciones culturales, digamos, que se han expandido a nivel global, el fútbol es el que ha logrado esas identificaciones colectivas, como usted menciona en su libro Fuera de Juego, el que las ha abarcado de una manera más amplia y global. Entonces, preguntarle por ahí, ¿qué tiene el fútbol de particular, don Carlos, que le ha llevado a esos niveles de identificaciones colectivas? Bueno, antes me uno a la buena decisión o acertada decisión de Onda UNED y el Museo de Cultura Popular de trabajar juntos. Me parece
Pablo y José, que es una muy buena decisión, ¿verdad? Yo aprovecho para reiterar que es muy importante el trabajo coordinado entre las universidades públicas. Eso es algo que nos hace mucha falta, ¿verdad? Y que a propósito del fútbol, ¿verdad? Las universidades públicas deberíamos jugar en estos tiempos tan difíciles como equipo, ¿verdad? Es decir, los tiempos en que había un jugador o una jugadora que trasladaba el balón de marco a marco y metía solo el gol. Digamos, ese estilo de juego en el fútbol hace mucho tiempo dejó de existir. Y también uno podría decir que entre las universidades ese estilo de juego o ese estilo de trabajo institucional debería haber acabado hace muchos años, así como el fútbol lo dejó atrás a finales de los años 70. De manera que me alegro mucho que ojalá haya muchas iniciativas conjuntas entre las universidades. Pero bueno, habiendo dicho esto, sí, la pregunta es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué es el fútbol y no es otra manifestación cultural la que convoca tanto? Esa es una pregunta compleja, ¿verdad? Yo pensaría que hay varios factores que inciden, ¿verdad? Uno más de tipo histórico, por ejemplo, el hecho de que buena parte de la cultura futbolística digamos, se expandiera en regiones muy diversas del mundo, tiene que ver con el protagonismo que tenía Inglaterra en el siglo XIX como potencia industrial, digamos, como el taller del capitalismo, como se decía, ¿verdad? Eso hizo que llegara a distintas geografías y fuese arraigándose, que ese sería otro elemento que a mí me parece muy interesante, que el fútbol ha tenido una capacidad para arraigarse entre sectores amplios de las sociedades. Es decir, que a diferencia de otros deportes que convocan a sectores más específicos, el fútbol, digamos, ha tenido una gran capacidad para sintonizar, por decirlo así, con sectores amplios, muchos de ellos de extracción trabajadora, ¿verdad? Que ha hecho que el fútbol tome esta gran presencia. El otro elemento que me parece, el tercero que me parece muy importante, es que muy rápidamente el fútbol se convirtió en un foco de atención de los medios de comunicación y empezó a ser una enorme industria, ¿verdad? De manera que uno podría decir que alrededor del fútbol hay como tres dimensiones que se juntan o que se relacionan. Uno, que el fútbol es un juego, ¿verdad? Un juego relativamente sencillo, que no requiere muchos recursos. En segundo lugar, el fútbol es un deporte con sus reglas, con sus disposiciones de cómo se juega, ¿verdad? Quiénes lo juegan, etc. Y en tercer lugar, el fútbol es un espectáculo que tiene hoy una capacidad de convocatoria enorme. Me parece que sigue siendo cierto que la actividad, digamos, televisiva y hoy presente en muchas plataformas, ¿verdad? No solo en la televisión tradicional, que más personas ven simultáneamente son partidos de fútbol, ¿verdad? Si hay miles de millones de personas en el mundo que siguen algunos eventos futbolísticos, posiblemente este Mundial de Fútbol va a tener esa característica, ¿verdad? Que va a jugarse en un país donde no hay tradición futbolística ninguna, ¿verdad? Donde algunos estadios se construyeron para el Mundial y se van a desarmar posteriormente el Mundial. De manera que esos elementos, uno histórico, otro de arraigo en los sectores trabajadores y otro de vínculo con los medios de comunicación, hace que el fútbol tenga esta capacidad de convocatoria. Muy interesante, don Carlos. A propósito de su intervención, yo quisiera rescatar algo que hablábamos previamente a comenzar a grabar, cómo intelectuales se apasionan por el fútbol o fueron grandes apasionados, como por ejemplo Eric Hobsbawm. Ahora que conversábamos sobre el gran historiador inglés, podemos mencionar el mismo Gramsci también, como, bueno, más recientemente Eduardo Galeano, ¿verdad? Que incluso ha escrito obras alrededor del fútbol. ¿Cómo el fútbol y la academia se entrecruzan, ¿no, Carlos? Tal vez esa primera reflexión quisiera colocarla aquí, ¿verdad? De mi parte, para entender por qué estamos haciendo un programa como este, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que a pesar de que esas
estas figuras intelectuales tan importantes que usted relata o recuerda, se han ocupado del fútbol. Yo pienso que en general las ciencias sociales se ocupan poco del fútbol. Pese a que hay distintas manifestaciones que son muy importantes. Por ejemplo, digamos, el fútbol es una referencia para el tema de las identidades nacionales de enorme trascendencia, ¿verdad? Posiblemente la sensación de ser costarricense no encuentra otra expresión más elaborada que el fútbol hoy en día, ¿no? Y ahora que se va a ir al Mundial, mucho más, ¿verdad? Entonces, digamos que el fútbol da pie para estudiar eso, pero también da pie para análisis de masculinidades. Por ejemplo, hay partidos de fútbol en los cuales se gane, se pierde o se empate, las líneas del 911 se saturan de denuncias por violencia intrafamiliar. Es decir, que el fútbol nos da una puerta de entrada al mundo social enormemente importante que yo creo que no aprovechamos lo suficiente. Qué sé yo, cuando uno ve las formas en que las barras de fútbol hablan de las barras de los otros equipos, hay elementos que hay que estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, a los trapecistas les dicen las lilas, ¿verdad? A los liguistas les dicen las gatas, ¿verdad? Hay un elemento feminizado del oponente que nos habla de cómo se construyen las masculinidades. Eso es poco estudiado, ¿verdad? Y yo esperaría que este mundial de fútbol masculino que se celebrará en Qatar en el mes de noviembre de este año 2022 pudiera despertar interés en las ciencias sociales, ¿verdad? El hecho que sea en Qatar también se vuelve muy interesante porque nos coloca el foco en una región del mundo que desde América Latina conocemos poco, ¿verdad? Es una sociedad que a través del fútbol podríamos conocer más. Fíjense ustedes lo que significa vivir en una sociedad donde el 80% de las personas que viven allí no nacieron en Qatar. Que miles de personas han llegado a trabajar en la construcción de la infraestructura para el Mundial. Que hay discusiones críticas sobre las condiciones laborales de trabajadores migrantes en la construcción de los estadios de fútbol. De manera que esa posibilidad del fútbol como una puerta de entrada al mundo social, yo creo que hay que aprovecharla más. Y aprovecho porque pronto se celebrará el 21 aniversario del asesinato de Parmenio Medina. Decir también, ¿verdad?, que el fútbol, pese a la poca discusión que hay en ciencias sociales, encuentra en ese programa tan importante que tuvimos en la radio costarricense, que se llama La Patada, producido por Parmenio Medina Pérez, una enorme escuela, digamos, de cómo pensar la política desde el fútbol. Y como decía Parmenio, ¿verdad?, para resumir esta idea del encuentro del fútbol y las ciencias sociales, que aunque se trate a las patadas y manotazos, el fútbol sigue siendo un asunto de cabeza, ¿verdad? Yo creo que esa idea de Parmenio hay que retomarla, a él le debemos muchísimo en términos de la producción radiofónica y del pensamiento, digamos, cómo pensar, a propósito del nombre del museo, cómo pensar el fútbol desde la cultura popular y cómo pensar la cultura popular desde el fútbol, ¿verdad? Ahí yo creo que hay una escuela enorme que tenemos y que hay que, digamos, trabajar más en el futuro. Buenísima la referencia a Parmenio Medina, porque justamente hacía ese puente entre la vida del fútbol. Incluso uno podría pensar que utilizaba el fútbol como herramienta para llegar a la gente de la denuncia pública, de la política. O sea, porque te hablaba del partido del domingo y acto seguido te hablaba del acto de la denuncia de corrupción del político del turno, ¿verdad? Buenísimo lo que aporta don Carlos. Justamente, y esa mirada de las ciencias sociales en referencia al fútbol nos pone a pensar también en el uso del espacio público, ¿verdad?, para la práctica del deporte. Es decir, don Carlos habla en sus textos menciona lo de Norbert Elias, ¿verdad?, la deportivización de los pasatiempos, que lleva en cierta manera a la privatización también o la mercantilización del pasatiempo, que hoy
hoy en el 2022 lo vemos muy claramente, es decir, acceder a los contenidos de fútbol en la mayoría de las veces es un contenido que hay que pagar por él. Si vemos en el tema del consumo como aficionados, pero también en el tema de la práctica del deporte. Es decir, hace algunos años nosotros simplemente tomábamos el balón o tomábamos cualquier cosa que pudiese ser las veces de balón, nos reuníamos ahí en un grupo de amigos en la calle y hacíamos la famosa mejenga, ¿verdad? Que es la práctica o el partido informal de fútbol en la calle, en el potrero o en la plaza del pueblo. Pero ¿qué sucede recientemente? Lo que ha sucedido es que también se ha privatizado esa práctica, ¿verdad? Que las canchas muchas veces cerradas en las comunidades y se ha llevado al tema de las canchas privadas donde hay que pagar una cuota, ¿verdad? El famoso fútbol 5, fútbol 7, hacia ese hemos llegado. Entonces tal vez una reflexión en esa línea, don Carlos, del uso cada vez menos del espacio público, de la apropiación del espacio público para la práctica del fútbol en este caso. Sí, ese es un apunte muy, muy valioso. Hoy es difícil mejenguear, ¿verdad? Hay que reservar una cancha. Antes, como usted dice, José Gregorio, antes se mejengueaba en una calle o en plazas públicas, ¿verdad? Yo tengo la sensación que hay muchos parques públicos que podrían tener un uso mucho más activo, ¿verdad? Yo vivo aquí en Montes de Oca y hay varios parques que no tienen vida, ¿verdad? Nadie llega. A lo sumo el parque es una manera de cruzar más rápido para llegar a tomar el autobús, pero no hay una oferta, digamos, deportiva que eche mano de espacios que ya existen, ¿verdad? Que lo que hay que hacer es, no digo yo que todo el parque sea una plaza de fútbol, pero sí que hay una sección del parque acondicionada para que quien quiera llegar a jugar juegue. Ahora, al momento de grabar este programa, estamos iniciando las vacaciones de medio periodo de las escuelas y los colegios, y hay miles y miles de muchachos y muchachas para quienes la oferta de entretenimiento no es fácil, ¿verdad? A veces se queja, uno como papá o mamá se queja de que ve mucho el teléfono, ve mucho la compu, la tableta, pero a mí me parece que a veces no es tanto que esas tecnologías sean muy atractivas, como que no hay mucho que hacer si no se hace eso, ¿verdad? Y no hay lugares seguros donde ir, etcétera. De manera que esa idea de que hay que reivindicar el fútbol como un juego, no solo como un deporte, digamos, industrializado, por decir así, es algo muy importante, ¿verdad? Porque eso nos da, digamos, nos abre posibilidades para los pasatiempos y finalmente nos podría asegurar digamos, un mayor bienestar, sobre todo para las personas jóvenes que a veces se lamentan de no tener muchas opciones de pasatiempo. Justamente, don Carlos, a propósito de lo que plantea José sobre los espacios públicos y el fútbol, bueno, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela y en los recreos tomábamos las cajas de jugo, de Tetrabric, las hacíamos como una especie de boquito, ¿verdad? Y jugábamos en el pasillo, ¿verdad? De la escuela, igual en los barrios, ¿verdad? Siempre en la calle aledaña había gente jugando fútbol, las plazas, las canchas, hoy en día uno ve muchas canchas, pero ya están vacías, cuando transita por determinados pueblos de Costa Rica. ¿Cómo también influyen otros factores? Y eso es tal vez la parte que yo quería consultarle, por ejemplo, otras formas de entretenimiento, la tecnología al alcance de los niños, los videojuegos, por una parte, también un descenso demográfico cada vez más marcado, baja natalidad. ¿Cómo eso de alguna manera también afecta lo que es el disfrute del fútbol, verdad? En la población. Sí, yo diría que hace, digamos que, no sé, mi experiencia es que los muchachos siempre y las muchachas siempre pueden estar interesadas en salir a jugar afuera, al barrio, ¿verdad? Lo que pasa es que me parece que hay varios factores que no ayudan. Uno, que lo que decíamos ahora, que no hay mucha infraestructura, muchos lugares públicos acondicionados y seguros, ¿verdad? Donde, por ejemplo, haya una organización mínima que permita que las personas
jóvenes puedan jugar sin riesgo, ¿verdad? Ese es un tema importante, ¿verdad? Que los espacios sean seguros. Si eso existiera, ganaríamos muchísimo, ¿verdad? Por otra parte, sí es cierto que hay un gran atractivo a la tecnología, eso es indiscutible, pero a mí me parece, así, sin tener datos sistemáticos, que siempre salir a jugar es muy atractivo. Incluso para hasta los más fiebres de los videojuegos, digamos, no solo fútbol, ¿verdad? Otras actividades se vuelven atractivas, pero para eso tiene que haber una oferta, ¿verdad? A veces el problema es que las tecnologías están solas, es decir, no hay mucha oferta en el entorno. Y el tercer elemento que usted menciona, Pablo, que sí es así, y al momento de grabar este programa se está desarrollando el censo de población, es que sí hay un descenso muy importante en la tasa de natalidad. Hoy Costa Rica es el país de América Latina con la tasa de natalidad más baja y con la esperanza de vida más alta. Yo espero que este censo nos sirva como un gran espejo para pensar la sociedad. Vendrán cambios muy grandes en la sociedad costarricense en términos demográficos. Y también yo creo que requerimos, y eso es evidente ahora, pero será más evidente, que vamos a ocupar también más espacios de recreación, no solo para las personas jóvenes, sino para personas adultas mayores, que de manera creciente van a necesitar espacios, no sé, al inicio de la mañana, en las tardes de verano, donde pasar juntos y juntas con calidad de vida. Digamos que en otras palabras, que las actividades deportivas y las actividades recreativas, en un sentido más general, no exclusivamente hablando de fútbol, cada vez van a ser más importantes. Parece ser un tema que no termina de calar en temas de política pública o de preocupaciones. Digamos que a mí me da la impresión que las disposiciones o las actitudes de los grupos van más rápido que la respuesta de la política pública. Uno ve en esta pandemia cómo ha crecido el interés por hacer actividad física. La cantidad de personas que van a gimnasios, como ustedes decían, casi todos son espacios privados, ¿verdad? Yo bueno, decir que soy ciclista, digamos, eso sería lo que podría llamarse una rajonada, ¿verdad? Pero bueno, ando en bicicleta y como lo he hecho por muchos años, percibo cómo hay cada vez más personas entusiasmadas en hacer ejercicio físico usando la bicicleta. Lo que hemos hecho en términos de asegurar mayores opciones es menos que el interés de las personas por andar en bicicleta. Y eso a mí me parece que es algo que hay que rescatar. Don Carlos, ahora que hablamos también de esta privatización que mencionaba antes, el tema del consumo, ¿verdad? Yo creo que hay un proceso interesante en el tema de los videojuegos que han tenido una expansión global, bueno, amplísima y cada vez mayor, que da pie a que, y además de los videojuegos, las plataformas de streaming, ¿verdad? Que va, digamos, la distribución de contenidos de fútbol va hacia ese tipo de plataformas tecnológicas, no tanto como antes. Antes lo que hacíamos era prender la televisión el domingo a las 11, que era la hora, ¿verdad? Ahora también los horarios se han ampliado para tener mayor oferta televisiva y que los patrocinadores puedan acceder a diferentes franjas horarias y demás. Hablamos de videojuegos y hablamos de una privatización, digamos, a través de las plataformas de streaming, que es la tendencia y hacia eso vamos indefectiblemente. El año anterior sucedió algo muy interesante en Europa, que fue la iniciativa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y otros equipos, y otros tres, creo que Barcelona y Juventus, ¿verdad?, de realizar la Superliga. Y yo lo veo, no sé cómo lo ve usted, como un intento de llevar el fútbol real a esa calidad que tiene el fútbol de videojuegos. Entonces, no sé qué análisis podemos hacer sobre esto, porque al parecer los torneos locales, si bien no pierden atractivo,
la mayoría de jóvenes ahora están siempre atentos a esa consola de videojuegos que no vamos a mencionar su nombre, que ya todos la conocemos, y al fútbol de élite de esa calidad, ¿verdad? Entonces, si bien hay una suerte de gamificación del juego y de la calidad y de los contenidos que los jóvenes estarían dispuestos a asumir. No sé qué reflexión podemos hacer sobre este tema de los contenidos, la privatización y el acceso, especialmente en la juventud, que es lo que estamos hablando del tema demográfico. Sí, esa iniciativa del presidente del Real Madrid, bueno, dichosamente no prosperó, ¿verdad? Era hacer como una especie de superliga, decir, bueno, en realidad los clubes más competitivos en Europa son pocos, ¿verdad? Y están situados en ligas particulares, ¿verdad? La Liga Española, la Liga Inglesa, algo de Italia, de Francia y los equipos alemanes, ¿verdad? Me parece que esa era como una forma, una forma más sofisticada, ¿verdad? Del negocio del fútbol. Me pareció ya, a mí me dejó la sensación de algo bien radical, ¿verdad? Decir, bueno, aquí vamos a asumirnos como élite y vamos a reconocer que los demás juegan en otro nivel. Nosotros jugamos digamos, en términos de industria futbolística en un plano muy distinto. Eso además forma parte de un proceso en el cual ya muchos clubes de fútbol forman parte de empresas enormes, ¿verdad? O de los oligarcas de Medio Oriente o de Rusia que son dueños de algunas franquicias futbolísticas de las más importantes, particularmente en Inglaterra y en Francia, ¿verdad? El Chelsea, el Manchester City, por ejemplo, ya el Paris Saint-Germain, todos esos equipos ya dejaron de ser la expresión tradicional de una ciudad o de sectores de una ciudad para convertirse en grandes empresas. Yo creo que a eso se le puso freno, pero posiblemente va a estar volviendo esa iniciativa, ¿verdad? ¿Cómo rescatar los equipos de fútbol para que sigan siendo expresión, digamos, de sus fundadores? Eso me parece que es muy difícil, ¿verdad? Acá en Costa Rica, pues, por ejemplo, se recuerda, o las personas de más edad recordarán que, por ejemplo, el Saprissa surgió de un grupo de personas en el barrio Los Ángeles, ¿verdad? Don Beto Fernández y otros señores muy reconocidos. No se diga don Ricardo Saprissa, que tenía él y su familia, su fábrica, justo al frente de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Un edificio que todavía se conoce como el edificio Saprissa. A veces no se hace la asociación, ¿verdad? O la gente más joven no sabe por qué ese edificio se llama así. Bueno, ahí era la fábrica de don Ricardo Saprissa, el mismo señor cuyo nombre lleva el equipo de fútbol, ¿verdad? Esa es una etapa, digamos, como que uno podría decir como que de alguna forma el fútbol, las distintas etapas del fútbol ilustran también como la trayectoria del mismo capitalismo, ¿verdad? Cada vez más concentrado, cada vez más, digamos, oligopólico, y que a los equipos de fútbol más pequeños les cuesta muchísimo tener vida económica en un mundo tan competitivo, ¿verdad? Incluso equipos de fútbol que forman parte de conglomerados más grandes, ¿verdad? Eso se da muchísimo, el capital mexicano que ahora está acá en el fútbol, o incluso las discusiones que han habido, ¿verdad? Desde algunos equipos de primera división no estarán de facto siendo propietarios de equipos de fútbol de primera división más pequeños, ¿verdad? Lo cual contraviene la legislación, pero pareciera que la lógica de los negocios, como ya sabemos, tiende a estar por encima de las normas. Y más bien las normas van adecuándose o van ajustándose a la lógica de los negocios. Eso es una gran interrogante, ¿verdad? Yo creo que no es exclusivo del fútbol. Tal vez lo que el fútbol nos ayuda a pensar, digamos, por decirlo así, el fútbol es un ejemplo muy didáctico de cómo se organizan los negocios, ¿verdad? Y cómo los más poderosos tienden a concentrar inversiones y el recurso humano, los jugadores, enormemente, al mismo tiempo que estos contratos tan jugosos también genera, desde el punto de vista sociocultural y psicosocial,
pues muchas expectativas entre la gente joven, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener un contrato muy oneroso, muy bien pagado en Europa, ¿verdad? Yo creo que para muchas generaciones jóvenes, ¿verdad? O para varias generaciones jóvenes, por ejemplo, Keylor Navas es una figura de referencia de enorme significado, ¿verdad? En términos de lo que significa, digamos, una oportunidad y una ventana a escala planetaria que muy pocas personas en Centroamérica, no solo en Costa Rica, han tenido. Hemos tenido jugadores muy importantes en otra época en Europa, don Alejandro Morera, ¿verdad? Que si no fuese por la Guerra Civil Española hubiese destacado muchísimo. Fello Mesa, ¿verdad? Don Eladio Rosabal Cordero, a propósito del Museo de la Cultura Popular de Heredia, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que, claro, uno podría decir, la gran diferencia es que no había tele, ¿verdad? Posiblemente haya muy pocas imágenes televisivas de don Fello Mesa, de don Eladio o de don Alejandro, ¿verdad? Yo me he preguntado, bueno, ¿es posible hacer comparaciones entre, digamos, la presencia de ellos, de Fello Mesa en Argentina o de Alejandro Morera en España? Pero claro, hay muy poco material visual, ¿verdad? El fútbol hoy es muy visual y eso hace que haya tanta exposición mediática, ¿verdad? Pero sí es cierto que el fútbol es me parece a mí, debería ser una gran ventana para estudiar la sociedad. Y eso me parece que en general las ciencias sociales y las universidades le hemos quedado debiendo al país, digamos, la construcción de esa ventana para entender nuestra sociedad y nuestra época desde el fútbol. Don Carlos, a propósito de la realidad social y cultural del país, quisiera tal vez consultarle un balance de su parte sobre cómo nos toma en términos de sociedad esta clasificación al Mundial. O sea, ¿cuál es la Costa Rica de esta época previa al Mundial de Qatar 2022? Luego, pensando, ¿verdad?, que venimos hemos enfrentado una pandemia muy agresiva, una campaña político-electoral a inicios, desde finales del año pasado, inicios de que también ha sido fue polarizante, perdón. Situación económica difícil, la guerra en Ucrania, en fin, ¿cómo es la Costa Rica de esta segunda mitad, que se prepara para la segunda mitad de este año 2022? ¿Cómo la aborda usted y qué viene a significar la Copa del Mundo en medio de todo eso, ¿verdad? Bueno, yo diría que, Pablo, que tal vez tres características de la sociedad costarricense que podrían ser como una manera de entender el contexto serían las siguientes. Una, que hoy vivimos en una sociedad más desigual, ¿verdad? Tenemos una situación, digamos que en cierto modo o aparentemente es paradójica, ¿verdad? Tenemos, a propósito de la crisis sanitaria y de la pandemia, digamos, la pobreza en el último año y medio ha venido disminuyendo un poco. El desempleo ha venido disminuyendo un poco. En términos de desempleo estamos casi en la estimación de desempleo pre-pandemia. Estamos como a 2 puntos de llegar a una cifra que no era nada buena, pero era lo que existía antes de la pandemia. Pero ¿qué ha pasado? Digamos que el desempleo ha disminuido, no tanto como quisiéramos, pero ha disminuido la pobreza, pero la desigualdad está aumentando. Vean ustedes, ahí es donde está la paradoja. Uno puede decir, pero ¿cómo dice usted que la pobreza disminuye y aumenta la desigualdad? Bueno, sí, lo que pareciera estar ocurriendo es que se están generando trabajos de menor calidad, entonces hay menos desempleo, hay menos pobreza, pero hay más desigualdad. Esa es una primera acotación. La otra es que vivimos en una sociedad más polarizada. Las formas de descalificación de casi todo es impresionante, ¿verdad? Hoy incluso las autoridades de gobierno se caracterizan por un estilo de gestión que yo llamaría típico del autoritarismo populista, ¿verdad? Donde prácticamente, excepto lo que yo, el presidente, digo o pienso, el resto no tiene mérito, ¿verdad? Digamos como que todo se descalifica, ¿verdad? El presidente va a
hablar con los magistrados, ¿verdad? Y bienvenida a la crítica al Poder Judicial, pero digamos, el tono y la actitud del presidente es como de quien, digamos como el omnisciente que sabe cómo hacer la cosa, o como a él le gustaba decir, yo me como la bronca, ¿verdad? Y los problemas colectivos y sociales los va a resolver un sujeto. Entonces, bueno, el segundo elemento es la polarización política. Y la tercera, en términos de la cultura, a mí me parece que hay una, digamos, una disputa por formas de vida que en donde hoy somos más liberales y los sectores conservadores no están dispuestos a perder el terreno. Por ejemplo, la última discusión, por ejemplo, sobre el logo del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Que la Alianza Evangélica dice que hay que cambiarlo porque insinúa no sé qué yo cosas, insinúa el logo del Ministerio de Educación. Es decir, tenemos también, podríamos decir, una especie de, digamos, de conflicto cultural entre las voces liberales, que me parece que en medio de todo, hoy la Costa Rica de la segunda década del siglo XXI es más liberal que la Costa Rica de décadas pasadas. Hace pocos días tuvimos el Pride, digamos, el Día del Orgullo de las Diversidades Sexuales, que hace unos años eso era, digamos, hace 40 años, eso no era parte de la sociedad costarricense, ¿verdad? Hoy nos manifestamos de maneras que antes no había, y hay una suerte como de respuesta conservadora, ¿verdad? Los sectores más conservadores no están dispuestos a que la sociedad costarricense se reconozca como más diversa, porque diversos somos, ¿verdad? O diversas somos. Pero una cosa es serlo y otra cosa es representarse así. Entonces yo diría que esa es digamos, tres imágenes de la Costa Rica de hoy: más desigual, más polarizada y culturalmente enfrentada. Y en ese contexto yo creo que el fútbol, o la participación particularmente en el Mundial de Qatar, va a ser una forma de intentar transitoriamente por unas cuantas semanas, digamos, construir un nosotros que nos está costando mucho construir, y que me parece que por primera vez en muchas décadas tenemos en la presidencia una figura que claramente es divisiva. Es decir, que tiene un estilo de gestión, digamos, que suma poco y que tiende a descalificar casi todo, ¿verdad? Eso a mí me parece que no ayuda, y que además refuerza una cultura masculinista, a propósito, muy cercana a ciertas formas de cultura masculina que está en el fútbol, de decir, esto es un asunto de hombres, ¿verdad? De hombre macho masculino. Eso me parece que hay que tener mucho cuidado, porque no es que esas culturas masculinistas, machistas, patriarcales no existan. Lo que pasa es que una cosa es que se grite en la gradería sur de un estadio muy conocido que es Intibás, y otra cosa es que algunos de esos atributos masculinistas los reproduzca quien tiene la mayor responsabilidad del Poder Ejecutivo. Eso le da un peso específico y una resonancia enorme, ¿verdad? Y durante 4 años eso deja huella. De manera que yo creo que son tiempos muy difíciles, ¿verdad? Que el fútbol, el mundial nos va a dar un poco de oxígeno, ¿verdad? Y ojalá sea un oxígeno para pensarnos como sociedad, ¿verdad? Como esa idea de que el fútbol es como decía nuestro querido y recordado Parmenio Medina, es un asunto de cabeza, no de patadas y manotazos. Me parece, ¿verdad?, que hay un cierto riesgo de pensar que no solo el fútbol es un asunto de patadas y manotazos, sino que también la vida política es de patadas y manotazos. Hay que tener cuidado con eso. No soy muy optimista, ¿verdad? Y ojalá que la acción concertada de las universidades, de la ciudadanía, del mismo sector privado responsable, sume en torno a esta idea de que hay que tener mucho tino para llevar adelante la discusión pública. El hecho de que discrepemos no nos hace enemigos, ¿verdad?
y que más bien las diferencias y el disenso ayuda a aclararnos los grandes problemas de la época. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero el hecho de no estar de acuerdo no nos hace enemigos. En esa sociedad, si se quiere, fracturada, polarizada, hace un par de semanas mucha gente celebró con una camiseta roja en la clasificación al Mundial. O sea, y es que esa característica del fútbol, como lo decía don Carlos, de que no es un deporte que es practicado y consumido solo por una clase social o un cierto sector de la población, sino que es ampliamente conocido por todos y todas, ¿verdad? Obviamente hay una gran mayoría que sigue el fútbol, que le gusta el fútbol, que lo practica. Hay otras personas que no les gusta, pero la gran mayoría sí que son seguidores aficionados en mayor o menor medida, pero siguen el fútbol y no es, siempre está en la palestra pública, siempre está en medios de comunicación, y a pesar de las grandes diferencias, la gente celebró la clasificación al Mundial, pero quizá por ahí, para ponernos de excusa, hablar de las identidades nacionales, don Carlos, el fútbol, así como el campeonato del mundo, representa, ¿verdad? Un tema muy interesante en tema de identidades nacionales, que tiene que ver con migración, que tiene que ver también con historia. Se puede hablar del Mundial de México, el gol de Maradona y el simbolismo de vencer a Inglaterra, ¿verdad? En una época convulsa de la sociedad argentina, una disputa territorial por las Islas Malvinas y cómo ese triunfo significaba en cierta manera el vencer en la cancha lo que no se pudo realizar militarmente, ¿verdad? En cierta forma para la sociedad argentina. Pero que eso nos lleve digamos, a reflexionar sobre identidades nacionales y también, si se puede, sobre identidades ya más particulares. Usted explicaba ahora el caso de Ricardo Saprissa, identidades de un club de fútbol, ¿verdad? Que son, si se quiere, y hablando de sociología de las instituciones, son instituciones que la gran mayoría en el fútbol nacional, la gran mayoría de los equipos que están hoy en primera división tienen más de 40 años de existir, lo cual no es un dato menor. Algunos de ellos, como Cartaginés, tienen más de un siglo de existir. Entonces, una reflexión en el sentido del fútbol e identidades, don Carlos. Sí, yo diría que el fútbol nos da la posibilidad de construir, por decir así, un nosotros, ¿verdad? Un nosotros que siempre es temporal, ¿verdad? Que tiene a veces más presencia colectiva, a veces más, a veces menos, ¿verdad? Sin duda ahora con este Mundial de Fútbol de Qatar, viviremos los meses que vienen un incremento de la centralidad del fútbol, ¿verdad? En estas semanas, pues está la final del fútbol nacional masculino, ¿verdad? El fútbol mayor, y entonces como que el Mundial de Qatar está en pausa, ¿verdad? Pero pasado las finales del fútbol nacional, sin duda que la atención volverá al Mundial de Qatar, ¿verdad? Dicho sea de paso, y a propósito de las instituciones, si el Cartaginés ganara el campeonato de primera división, eso movería algunas fibras como sociedad, ¿verdad? Algo así como que los grandes proyectos no están excluidos, ¿verdad? A mí me parece que nosotros como sociedad tenemos una gran dificultad para creer en nuestra capacidad de llevar adelante y de consolidar instituciones, pese a que tenemos muy buenos ejemplos, ¿verdad? Basta viajar por Centroamérica o por la misma América Latina para valorar las instituciones de educación superior, ¿verdad? La capacidad hospitalaria. Hoy yo creo que Costa Rica es uno de los 2 o 3 países, me parece que hoy sería casi que el primero o el segundo, en que la principal empresa proveedora de servicios de Internet y de telefonía celular es pública. Digamos que el ICE, por decirlo así, creó una marca pública que hoy se llama Colby, ¿verdad? Los muchachos y las muchachas usuarios de telefonía celular de más edad no dicen el ICE. Los más viejos decimos mi teléfono es del ICE, no es de Colby. Los más jóvenes jamás hablarían así, porque para ellos es clarísimo que Colby es la marca, ¿verdad? Bueno, es posible crear una marca pública y ser exitoso, ¿verdad? No digo yo que no tenga problemas el ICE, que se pueden hacer mejor las cosas, indudablemente, pero que
Que lograron sortear el vendaval de la apertura, es cierto. Que buena parte de nosotros tenemos cuentas en la banca pública, también. Si ustedes me dicen, ¿cuántos bancos públicos hay en Centroamérica, aparte de los costarricenses? Yo les diría, ninguno. Cuando una persona centroamericana le pregunta a uno, bueno, ¿y dónde les depositan a ustedes el salario? Bueno, en un banco, es una universidad pública que le deposita a usted el salario en un banco público. Y se ríen como, es una risa como de no creer, ¿verdad? Como que le estamos contando un relato raro. Bueno, digamos que en medio de todo hemos consolidado instituciones. Entonces, a mí me parece que también el fútbol en esta época mundial nos podría dar una especie como de, digamos, de recursos de optimismo. Es decir, en medio de toda esta selección de fútbol masculina, sea que nos guste o no nos guste el fútbol, que hayamos seguido los partidos o no, hace unos meses estaba prácticamente descartada, ¿no? Sí, lo que hicieron de ganar enseguidilla varios partidos y ganar el repechaje, yo creo que también hay una metáfora de que el esfuerzo colectivo puede trasladarse a otras arenas, ¿verdad? A mí me parece, no sé, no es mi campo ni voy a hablar como experto, pero a mí me parece, por ejemplo, que tener un sistema de trenes público en Costa Rica es un buen proyecto. Eso es como ir al Mundial del Transporte, ¿verdad? De lo que se trata es de mejorar las propuestas que hay, no de ese aire como descalificador de todo. Yo no conozco a la anterior ni a la actual primera dama, pero decir que doña Claudia Dobles se entusiasmó por el tren porque le iban a dar una gran cantidad de millones de dólares, de eso me parece que es ingrato si yo no tengo pruebas. Yo no las tengo, entonces no lo puedo afirmar. Y el principio del derecho es la presunción de inocencia. Si yo no tengo evidencia, yo no puedo lanzar acusaciones. Pero decir es que a la primera dama le interesaba el tren, porque se iba a ganar unos millones de dólares. Digamos, eso no le ayuda al país, ¿verdad? Porque el tren es otro mundial de fútbol. Las personas que requieren trasladarse de Heredia a San José lo saben. Cuanto mejor funciona el tren, es algo que nos ayuda como calidad de vida. Entonces, digamos que el fútbol podría extenderse a otras arenas y decir, bueno, así como clasificamos para el Mundial, deberíamos clasificar para el transporte público colectivo, ¿verdad? Ojalá con energías limpias. Es decir, que el fútbol es una metáfora para plantearnos proyectos de país y no solo para la fragmentación y la polarización, que es lo que pareciera es digamos, el pan nuestro de cada día y que nos hace mucho daño, ¿verdad? Nos hace mucho daño de manera colectiva y de manera también en relaciones interpersonales. Ojalá que este mundial, nos apropiemos de este mundial de Qatar en términos no solo futbolísticos, sino también de proyecto sociedad. Sí, bueno, para ir finalizando lo que es mi intervención, yo tal vez quería recuperar eso que usted menciona del recurso del optimismo social, ¿verdad? Y lo que ha significado las Copas del Mundo para el caso de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, y no es común en CONCACAF, ¿verdad? A pesar de sus participaciones, si se quiere, pocas en comparación con México o con el mismo Estados Unidos, ¿verdad? Ha tenido cierto éxito, ¿verdad? Uno piensa, por ejemplo, en Italia 90, el impacto social, cultural que ese mundial significó para el país, ¿verdad? La alegría en las calles, la gente feliz, ¿verdad? El recibir al equipo en el aeropuerto, todas esas manifestaciones de júbilo colectivo, la importancia que esas tienen también, si uno lo ve desde el punto de vista dentro de lo que comenta el doctor Sandoval. Y bueno, el Mundial de Brasil recientemente, ¿verdad? ¿Qué decir? Yo quisiera tal vez, don Carlos, la importancia que han tenido las Copas del Mundo, por lo menos esas dos en particular, para efectos de generar ese entusiasmo colectivo, esa posibilidad de digámoslo así, de encuentro a partir de un motivo de celebración para la población costarricense. Y ya para finalizar, quisiera tal vez colocar la importancia de las Copas del Mundo como un espacio de estudio histórico, sociocultural de los países, ¿verdad?
Ahora que, bueno, el último Mundial de Rusia, uno quedó gratamente impresionado, bueno, en mi caso, ¿verdad? Con las notas que hizo Alberto Lati sobre las distintas ciudades y sedes del Mundial de Rusia, la historia de cada una de ellas, la gastronomía, la política, etcétera, ¿verdad? Y cómo a través de un mundial, ahora que viene el de Qatar, podemos aprender, podemos conocer, podemos hacer pedagogía también, ¿verdad? Entonces, tal vez con esas dos consultas, yo le daría las gracias, don Carlos, de mi parte, ¿verdad? Y adelante. Sí, sí, muy interesante. Sí, los mundiales son catalizadores, ¿verdad? De energías colectivas, de también como que nos devuelve la confianza en la capacidad de llevar adelante proyectos de gran calado, ¿verdad? Eso es muy importante en una sociedad muy escéptica, ¿verdad? A mí me parece que la sociedad costarricense, pese a lo que ha logrado históricamente, es muy escéptica y hay una suerte como de pesimismo colectivo, ¿verdad? Que lo vivió esta misma selección, ¿verdad? Hace unos meses todos decíamos, bueno, todos no, una buena cantidad de la gente más futbolera decía, no se va a clasificar, hay que quitar el entrenador, ¿verdad? Y ocurrió exactamente lo contrario, clasificamos y no se quitó el entrenador. Eso vale la pena como aprendizaje colectivo, ¿verdad? Hay que tener más confianza en los procesos, hay que tener cabeza fría cuando hay problemas, ¿verdad? La descalificación continua no ayuda. Creo que que a la sociedad costarricense le urge el optimismo, ¿verdad? Y tal vez el fútbol pueda devolvernos eso. Y también me parece que las clasificaciones, como usted decía, Pablo, a Italia y a Brasil, también nos recuerdan la importancia de las instituciones. A mí me parece que, digamos, que el fútbol efectivamente es un enorme espacio y una enorme herramienta de pedagogía política, ¿verdad? Que nos recuerda que hay que trabajar en equipo, que hay que fortalecer procesos, que hay que consolidar instituciones y que esas tres dinámicas, ¿verdad? La idea de proceso, la idea del equipo y la idea de las instituciones son claves no solo en términos futbolísticos. Digamos que el fútbol nos da pistas para pensar más ampliamente en las sociedades y eso es muy importante y ojalá que en la discusión ciudadana tengamos esa idea de que la conducción de la sociedad es un trabajo en equipo, que los grandes proyectos necesitan proceso y que fortalecer las instituciones nos da calidad de vida. Eso me parece digamos que el fútbol nos permite como hacer esa pedagogía política de una manera muy fluida, sin las palabrerías de las, digamos, a veces muy sofisticadas de las universidades, sino que el fútbol nos dice, bueno, hoy nadie mete goles solo, ¿verdad? Hay que pasar la bola, hay que saber dónde filtrarla, hay que pasársela al compañero o a la compañera mejor colocada. Eso me parece que es muy útil para el fútbol, pero es muy útil para la política. Y ojalá que las personas entiendan el mensaje. Hay que jugar en equipo, hay que pasar la bola. Y no es, como decía de nuevo nuestro querido Parmenio, a unos días del aniversario de su asesinato, no es a las patadas y a los manotazos. Don Carlos, ha sido un placer hablar con usted de fútbol en esta hora y no quiero que nos despidamos sin antes tocar el último tema. Es el fútbol femenino. El fútbol femenino ha crecido enormemente en los últimos años y Costa Rica no es para menos. Fue sede del Mundial Sub-17 de fútbol femenino, Copa Mundial 2014, y será sede este 2022 en agosto de la Copa Mundial Femenina Sub-20, lo cual, o sea, Costa Rica organiza 2 mundiales de fútbol. Y eso no es un dato menor, es algo muy importante que tiene que ver no solo con la reivindicación de los derechos de las mujeres, sino también como usted que habla en el libro de la homosocialidad, ¿verdad? De la práctica del deporte se concentrada en los hombres. En un libro de 2006, obviamente ha cambiado bastante las circunstancias, dichosamente, con una participación femenina muy fuerte en los últimos tiempos, 2 Copas del Mundo y un campeonato local femenino que
recibe a miles de personas. En la final, hace poquito, la Alajuelense Saprissa, la final en el Alejandro Morera Soto, llenazo. O sea, 20,000 personas viendo un partido de fútbol femenino. Eso da cuenta de elementos de mucho optimismo, si se quiere, ¿verdad? Y también cierro indicando que, por ejemplo, grandes avances en los derechos laborales de las mujeres en el fútbol femenino, empezando por la Federación Estadounidense de Fútbol, la cual equiparó salarios para premios, es decir, seleccionados hombres y seleccionadas mujeres recibirán la misma cantidad de dinero en premios que tengan las selecciones por participación en competiciones internacionales. Y ya creo que es un avance muy importante que ojalá sirva digamos, de precedente para que muchas otras federaciones vayan haciendo lo mismo y que eso luego derive también en esta paridad salarial también en los clubes. Pero tal vez su reflexión de cierre en el tema del fútbol femenino, don Carlos. Sí, ese es un tema de enorme trascendencia, ¿verdad? Decíamos que parte de las grandes transformaciones de la sociedad costarricense está en términos de la cultura, ¿verdad? Hoy hay distintas formas de hacer patente que somos una sociedad diversa, que tenemos que reconocernos, que en términos de género hay debates en curso que no digamos que no son secundarios ni son complementarios a la política y a la economía, están en el mismo plano, y ojalá que el fútbol sea también una arena para mostrar que no puede seguir siendo un coto masculino. A mí me parece que también hay un reto enorme, ¿verdad? Que es cómo hacer para que no solo crezca el fútbol femenino en términos de clubes, en términos de selecciones, como usted muy bien dice, dos mundiales, dos finales de mundiales habrá en Costa Rica de fútbol femenino, sino también en términos de la representación, es decir, que tanto salarialmente como en términos simbólicos de los medios de comunicación haya cada vez más presencia y más reconocimiento del fútbol femenino. Creo que como sociedad estamos cambiando. Digamos, no podríamos volver a esa idea conservadora, ¿verdad? De decir, hay que restaurar el orden cultural anterior. Yo creo que la sociedad está cambiando y ojalá el fútbol se sume a ese cambio que puede hacer a la sociedad costarricense más respetuoso a las diferencias, de las diversidades. Eso me parece que es muy importante. Ojalá que el fútbol, digamos que se apunte al lado correcto de la historia. Ojalá que así sea y pues reiterarles a ustedes mi agradecimiento por el espacio y por la complicidad digamos, de reconocer que el fútbol es un asunto de cabeza. No, muchísimas gracias a usted, don Carlos. Ha sido un enorme placer, un gusto conversar y reflexionar de un tema que nos apasiona mucho, ¿verdad? Y que tiene también un grado alto de significatividad social, ¿verdad? Para el caso de una población como la nuestra. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias. Igual, José, muchas gracias. Se despide su servidor, Luis Pablo Orozco Varela, y a nombre del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, de la red Comunica UNED Territorios y de Onda UNED, nos despedimos agradeciéndoles mucho este espacio y nos vemos en otra ocasión.